a los que estamos y a los que te verán, Mariano, bienvenido desde esta distancia, desde una distancia ardua. Entonces me gustaría que te presentaras, comentar sobre los libros, comentar sobre todo, y que es un tema que ahondaremos pronto, pero hasta el momento me gustaría conocer a Mariano Gallardo Pérez, la persona, y después llegar hasta el escritor, ir un escalafón, porque a veces es inevitable separar al artista de su arte. No se puede separar de un todo, y es algo que siempre he defendido. Entonces, bienvenido, Mariano. Gracias, José. Gracias a todas las personas que se han conectado. Por supuesto, para mí, muy contento de tener esta posibilidad de compartir mi trabajo, sobre todo con el querido pueblo hermano de Colombia, con quien tengo una especial relación. Así es que un gran saludo a toda mi familia de hermanos y hermanas colombianas, que espero, si no están viendo ahora, vean más adelante este programa y se unan a Letras del Vacío. Acá lo que está haciendo José, de abrir este espacio para que todos los escritores de cualquier parte puedan expresar su trabajo. Así que eso es lo primero, darte las gracias por esta oportunidad. Y bueno, acá Chile, Viña del Mar, ya son las 9 de la noche, un poquito pasadito. Estamos nosotros a un mes de terminar nuestro periodo de verano. Así que aquí aprovechando los últimos días de sol acá en Viña del Mar. Y bien, pues sí, yo si tuviera que contar algo mío antes de las letras, que creo que es una cosa que, si bien no se puede separar, dice José, al artista de su trabajo, yo sí soy un convencido que la obra tiene vida propia y camina su propio camino, como un ser totalmente independiente de quien le dio la vida. De hecho, también pienso, como decía Juan Emar, que la obra no es la que presenta el artista, sino que es la que se crea luego en la persona que recibe esa creación. Entonces la obra siempre yo la entiendo como un concepto que está en constante expansión, tanto desde el creador, en este caso los lectores que van a tener los libros, y lo que en esos lectores pueda suceder. Pero yo, bueno, tuve la suerte de que siendo más joven, sentí la necesidad de viajar, de salir a recorrer los territorios. Para mí en esa época era una necesidad salir de la casa, salir de la región, y así empecé a moverme muy callejeado, muy andando en la calle, andando recorriendo, pero siempre a través del arte, y eso me permitió recorrer prácticamente todo Chile y luego aventurarme en una serie de viajes hacia Bolivia, Perú, Ecuador y finalmente hasta llegar a Colombia, que era mi sueño, que siempre había soñado poder llegar a Colombia. De hecho, me acuerdo que yo había visto en unas imágenes de unas esculturas que había en Colombia y yo me había alucinado con esas esculturas y yo decía, yo tengo que estar en ese pueblo, tengo que ir a ese lugar y encontrar esas esculturas y verlas en persona. Y ya después, cuando estaba ya investigando, descubrí que ese pueblo era San Agustín, allá en el Huila, y que esas esculturas tenían algunas miles de años, otras cientos de años, y daban cuenta de un pueblo misterioso que había estado ahí haciendo estas esculturas, un pueblo desconocido, y que habían quedado esas esculturas enterradas. Y tuve la suerte de estar ahí en ese parque maravilloso y vivir un año en San Agustín recorriendo esos caminos todos los días, ya un colombiano total con mi machete, como cualquier campesino ahí sacando las yucas, la arracacha y los plátanos y todo eso. Y tuve ese sueño, bueno, que yo te puedo contar, uno de mis sueños era estar en un cafetal, conocer un cafetal, y tuve esa suerte de ver el cafetal florido antes de que nazca el fruto del café, tuve la suerte de ver el grano del café crecer y luego ir, cosecharlo, pilarlo, repilarlo, tostarlo, molerlo y hasta tener mi propia taza de café, del café que yo mismo había ayudado a cosechar a mis vecinos, ¿verdad? Porque se hace mucho eso en Colombia, que todos los vecinos van
a cosechar el café del vecino y así se trabaja de manera solidaria. Entonces, sí, yo para mí viajar y sobre todo haber llegado a Colombia, donde finalmente me quedé 3 años, donde pude conocer el cariño de tu pueblo, de tu gente, y siempre agradecido de toda la escuela que fue para mí haber llegado a recorrer Colombia así de esa manera. Entonces sí, para mí como carta de presentación sería decir que he sido un buen viajero, que he disfrutado de recorrer los caminos y eso creo que es la experiencia más grande que trato luego ahora de llevar a mis textos. Sí, de hecho, ya entrando un poco en tónica, leyendo algo, una entrevista que alguna vez te hicieron en la presentación de uno de tus libros, que no quiero decir todavía nombres porque quiero llegar hasta ese punto, de que lleguemos casi que de forma automática. Tú dices que, pues, en palabras colombianas, que eres casi un mochilero. Aquí los mochileros son las personas que van, no sé si en Chile se la llama igual, Sí, este, que van de viaje en viaje, de travesía en travesía, conquistando pueblos, pero en ti hay algo distinto que tú no conquistaste, sino que tú dejaste que esos mismos pueblos te conquistaran a ti. Y eso siento que es la mejor forma de decirlo, y eso quizá ha sido la génesis de ese arte que tú tienes, porque en lo que he podido analizar, fomentas en tu literatura una especie de el juego de la realidad y la ficción, una especie de un realismo mágico, llevándolo a pueblos que quizás escuchaste, que quizás visitaste. Entonces, es lo que he podido ahondar en la investigación que he hecho estos días de Mariano Gallardo, que la verdad cuando lo vi, yo pues pensé, de pronto es un poeta por la pinta que tiene, ¿sabes? De pronto es un poeta modo hippie, así, y quién esperaría que es un profesor empedernido en su docencia, y un novelista empedernido en su labor. Cuéntame cómo llega Mariano a darse cuenta que quería escribir. ¿Cómo llega no, bueno, Mariano a darse cuenta de ello? eso fue de chico, eso fue de niño, siempre escribí. Y parece como verdad, como la respuesta más cliché de los escritores, que escriben desde niño, pero parece ser cierto, que hay algo que desde pequeño te hace buscar eso como un medio de expresión también lo veo muchas veces como un modo de encontrar una realidad paralela en la cual uno se puede sumergir y estar horas y horas, como en la lectura. O sea, probablemente como buen lector derivé a la escritura. Entonces, desde niño me acostumbré mucho a leer y pasé entonces de leer mucho. También tuve la suerte que mi mamá era profesora de historia, entonces en mi casa sí tuve la suerte de que hubo una buena biblioteca con muchos libros interesantes y que yo empecé a investigar y a devorar en una curiosidad de lector desde muy pequeño. Entonces prontamente pasé yo también a mi escritura, en un momento en que uno, si bien siempre tomándomelo en serio, nunca buscándole tampoco mayor proyección. Pero luego vino ese periodo de los viajes, de decir, en esa época yo abandoné la universidad y me fui con un grupo de compañeros que estábamos en la universidad. En ese momento nosotros conformamos un grupo de circo-teatro y así fue mi primer recorrido. Salimos a las calles a hacer circo-teatro, a hacer música, malabares, y de esa manera yo vi que existía este otro mundo del viajero. Yo dije, bueno, chao con la universidad, me voy a dedicar a ser un mochilero. Y dentro de ese primer viaje que yo tuve, nosotros éramos un grupo, una compañía, entonces era difícil moverse, siempre haciendo dedos en las carreteras.
nos tenía que llevar un camión, a veces 2 camiones, separarnos. Yo dije, ya, hay que hacerla solo, y en el camino vi que había una pareja que eran titiriteros. Yo dije, este es el camino, porque es como un teatro pero pequeño, y puedo viajar, hacer un espectáculo en cualquier parte, y moverme sin necesidad de una gran compañía. Entonces yo me preparé un tiempo, creé mi propio teatro de títeres, hice mi debut aquí en mi ciudad, en la calle, en las ferias, y luego dije, ya estoy listo, ahora me voy a la calle. Y ahí empecé a viajar con los títeres, y eso fue lo que a mí me permitió llegar a todas partes. Llegar a lugares donde la gente ni siquiera conocía los títeres, nunca habían visto un títere, y eso parecía como algo imposible, ver que todavía existían lugares de nuestro continente que están tan recónditos que la gente ni siquiera va a un teatro y tampoco conocían un títere. Entonces, incluso lugares donde pensaban que los títeres podían estar vivos, y parece que estuviera exagerando o estuviese metiéndome en este realismo mágico, pero la verdad es que era así. La gente veía en los títeres y pensaban que era un ser raro, un animal, un ser mágico, y tú pasabas inmediatamente a la categoría ya medio de brujo, algo que hechizaba. Y, y luego ya, después de toda esa gira que culminó en Colombia de la mejor manera, cuando yo volví acá a Chile de vuelta, yo ahí recién empecé a retomar, tanto como la universidad que había abandonado, también como la escritura. Y una de las características que quise darle es siempre narrar acontecimientos que son ficciones, que son fantasías, pero en lugares que son reales. Yo en algún momento, y además de ser lugares reales, lugares que yo conocí personalmente. No me gusta ficcionar de lugares que no conozco, que no sé si es una limitante por ahora, no ha sido así. Por ejemplo, quizás podría estar muy tentado yo a escribir un cuento sobre Siria, pero nunca he ido a Siria, y eso de alguna manera no me ha hecho llegar a ver esa historia en ese lugar. Y en los lugares donde sí he estado, y creo que al conocer esas calles, esas personas, al haber enfrentado las situaciones, como bien dices tú, José, como uno cuando es mochilero, o en este caso yo como viajero con mi teatro de títeres, me tocó enfrentar muchas veces la calle, como tanto como escenario, pero también como lugar donde uno come, donde uno conoce a la gente, donde uno aprende que en la calle hay muchas personas que son solidarias y que te acompañan. También obviamente hay muchos riesgos, pero valen la pena correrlos, vale la pena vivir toda esa experiencia. Y cuando dije voy a empezar a escribir, estuve tentado en un momento a crear un mundo ficticio, así tipo un Macondo, tipo otro lugar, como que no existiera en la realidad, pero tuviese elementos de todo lo que yo había visto en estos viajes. Y después lo pensé mejor, porque empecé a escribir, me acuerdo, sobre la zona costera, que se iba a llamar la Caleta Escondida, la zona de la sierra, que se iba a llamar la Paloma Negra, y así un montón de situaciones ficticias, y en un momento dije, no, voy a remitirme realmente a los lugares que estuvieron en este viaje, y los cuales siempre van a estar en mi sueño, en mi memoria. Muchas veces un sabor, una visión, te acuerdas de algo, me hace transportarme a ese lugar de manera muy viva, como si todavía estuviera ahí. Y eso es lo que trato de plasmar entonces en mis textos, que sea una imagen viva de estar en ese lugar, y que ese lugar se convierta entonces también en un personaje, que sea tan fuerte su presencia, que determine hechos, que cambie situaciones, que ponga en acción a los personajes a partir de su escenografía. En este sentido, la ciudad o el pueblo que se narra la historia siempre tiene características que van a determinar la historia por su geografía. Y también, al haber personas,
por cómo las personas habitan y se relacionan en esa geografía. Y yo creo que ahí, para mí, hay algo que me interesa captar, me interesa intentar narrar. O sea, se puede decir que tus libros no son el determinante de viajes realizados por ti o los que más te han impactado. Es lo que he captado. Eh, Aquí pregunta Jonier, dando participación a los que están aquí en el live. Ah, genial, muy Eh, buenas noches. Gracias por estar aquí compartiendo. Eso es lo mejor cuando ya está en vivo y alguien puede querer hacer una pregunta, un comentario. Muy bienvenido. Pregunta que cómo ves el panorama chileno actual en el ámbito de la literatura y qué autores recomiendas, aparte de ti, obviamente. Claro, bueno, yo primero recomendar, para mí fue fundamental desde mis primeros años como lector, la obra de Juan Emar. Juan Emar es un escritor chileno que falleció el año 64, 1964, y al momento de fallecer dejó una obra de más de 4.000 páginas que se publicó póstumamente luego de su muerte. Eh, es un misterio, es un maestro para mí. De hecho, yo en mi primera novela se le hizo en homenaje a él, a Juan Emar, y él también tiene un trabajo muy especial, muy particular con la geografía, principalmente de Chile, pero también incluye algunos otros lugares del mundo. Lo que él hizo, que para mí es algo único, él a sus personajes, que son reiterativos en varios cuentos, diferentes cuentos, aparecen los mismos personajes, luego en sus novelas también aparecen los mismos personajes u otros similares que son personajes que tienen un nombre común, como puede ser José, como puede ser Mariano, como puede ser cualquier nombre, pero él el apellido le da el apellido de un lugar de Chile. Entonces así nacen personajes como Matilde Atacama, Desiderio Longotoma, y así Rubén del Loa, Cirilo Collico, y todos estos personajes, el apellido, pertenecen a una zona geográfica de Chile, y con eso yo vi que este autor estaba dándole una vida al territorio nacional. Al nombrar estos personajes, él estaba poniendo como protagonista a los lugares, porque independiente que uno conozca o no conozca el lugar, al tú saber que ese personaje se llama así, te entrega a ti una referencia de ese lugar y a tu imaginación. Al momento de tú estar leyendo, tú te imaginas que ese personaje tiene una relación con ese territorio. Yo entonces también quise ahondar en eso y ahí viene mi trabajo de empezar a escribir sobre los lugares. Ya no, en la primera novela yo también hice lo mismo. Creé personajes con el apellido de un lugar de Chile y así yo le di vida a Juan Guapi, a María Hueyelwe, a Esteban Oncol, que nombraban lugares de Niebla, que es la primera novela que yo publiqué, se titula Niebla Resplandeciente y se la dediqué a Juan Emar, pero está inspirada en todo un viaje hacia Niebla, la región de los ríos, toda esa zona, y los personajes entonces nacieron con esos apellidos. Entonces, para mí, recomendar en la literatura chilena, principalmente a Juan Emar, que si bien es un escritor antiguo, es un escritor que dejó un gran legado, que ha sido poco estudiado, poco leído, y me parece que es la referencia mayor que yo tengo. También de los clásicos antiguos chilenos, obviamente imposible no nombrar a Manuel Rojas, un gran cuentista, novelista chileno, de la vieja guardia, uno de los mejores. Así que son para mí lecturas obligadas de la literatura chilena. En lo actual, en lo contemporáneo, la verdad es que no tengo muchas referencias, y en cuanto a lo que es el trabajo como escritor y editorial en Chile, yo siento que no es fácil. Siento que, bueno, obviamente nadie dijo que iba a ser fácil, pero siento que hay muchas barreras, hay mucho todavía ser amigo del amigo, el contacto del contacto. Por un lado, las grandes editoriales que están sumamente cerradas, otras editoriales que te piden
una millonada para poder publicar con ellos. Claro, te pueden lanzar una carrera, te hacen entrevistas, mandan tus libros a los medios, te publicitan y te arman una carrera, pero que está lejos del presupuesto de una persona común y corriente o bien diría yo de un profesor. Entonces para mí el camino acá en Chile como escritor independiente, digo yo independiente porque nunca he recibido dinero ni aportes de ningún tipo, ni del Estado ni de ningún organismo privado. Entonces siempre mis publicaciones han sido financiadas por mí mismo, pero como diría un grande acá de la región, el mismo Tuga, auspicia a usted. Auspicia realmente quién, la persona que compra el libro, que son todas las personas que quiero mucho, que son mis lectores que siempre están apoyando y están comprando mis libros, y lo que me ha permitido entonces publicar uno y con ese dinero publicar otro y así seguir siguiendo más o menos este mismo ritmo de quizá, ojalá lograr, para mí lo ideal sería una publicación al año, pero las dificultades con el trabajo editorial han ido volviendo ese proceso más lento y más difícil. Cuesta encontrar una editorial que cumpla los requisitos que uno espera y que cumplan los plazos y que también tomen en cuenta un escritor que no lo conoce nadie, como es mi caso. Entonces, además yo soy de provincia, que no es lo mismo que ser de capital, y eso, aunque pareciera que el tiempo avanza, ese tipo de cosas todavía siguen igual. Los recursos y las posibilidades de una persona que está en la provincia no son lo mismo que la gran maquinaria editorial que hay en Santiago, a la cual no he tenido ninguna posibilidad tampoco de contactar, pese a que mi último libro, El Póstumo, fue publicado en Santiago, pero también por una editorial independiente, digamos así, combativa, de un sector que se llama La Pintana en Santiago y que es una editorial popular. Entonces, las posibilidades de masificar el trabajo o de llegar a una gran editorial son muy difíciles. No por eso uno va a desistir, sino al contrario, eso muchas veces te fortalece y te hace insistir en esto con más ganas y pese a que quizás no están los recursos, no están las ayudas que uno quisiera, ahí uno saca el guerrero que tiene y sigue adelante, ¿no? Ese es el camino. Sí, sí, y como han dicho varios artistas, que a veces no es tanto el talento, sino los contactos también, el medio que uno tenga que vienen siendo fundamentales, siempre ha sido así. Algo que noté en este estudio que hice principalmente el día de ayer, es que finalizamos el año con premio y comenzamos el año con premio. Finalizamos con premio uruguayo y comenzamos con premio argentino. ¿Qué se siente para un autor saber que ya su obra está llegando a tal punto? Primero, que he visto que ya tienes lectores que te siguen a ti, o sea, que ya tienes lectores propios, lectores que están pendientes a tu obra, y es algo importante que si son dos lectores, que son dos lectores que están para contigo y que eso es algo fundamental. Y segundo, saber que ya tu obra está siendo reconocida al punto de quedar ganador de premios a niveles internacionales. Entonces, para un autor, ¿qué emoción causa eso aparte de la emoción de felicidad, etcétera? ¿Qué emoción como autor te da eso? Saber que ya estás llegando a traspasar, digamos, limitaciones geográficas o fronteras. Sí, eso es lo que a mí me deja realmente es puro cariño, cariño sincero, cariño verdadero, ese que te alimenta el alma. En este caso, estos reconocimientos que yo he recibido, yo lo diferenciaría de dos tipos. No son concursos en los cuales yo haya presentado una obra particular y que esa obra haya competido. En todos esos casos donde yo he enviado obra a competiciones, no he ganado. Y los reconocimientos que yo he tenido han sido reconocimientos a la trayectoria y en muchos casos, como fue el premio de la Gaviota de Plata, es un premio que se le entrega a artistas emergentes, artistas que están recién comenzando su carrera y que no tienen apoyos
tanto del Estado como quizás de otros organismos culturales de su región. Entonces, ese premio, ese reconocimiento, viene justamente por ser un artista que está recién comenzando, un artista que necesita apoyo, y por eso yo agradezco mucho a María Alexandra de Pascua que ella entregue este reconocimiento justamente para apoyar tu camino, para de alguna manera decirte vamos, sigue adelante. Y lo interesante, como bien tú señalabas, son premios o reconocimientos internacionales, entonces eso genera que ya hay lectoras, lectores que están en otros países, que están con ganas de leer. Todo esto también está muy ligado a lo que pasó a partir de la pandemia, que nos hizo estar en algún momento, bueno, desde antes quizá un poco más radicalizado en ese momento, de perder nuestros derechos de desplazamiento, de perder nuestros derechos de reunión, y nos hizo centrarnos mucho más en la comunicación por Internet, y se empezaron a generar toda esta serie de encuentros literarios a través de la plataforma digital, y entonces ahí sí se empezaron a construir, yo siento, redes que en algún momento, cuando las podamos luego generar ya en real, van a ser muy sólidas, van a tener mucha historia, mucha trayectoria, toda esta gente que no hemos conocido en esta época, y nos hemos relacionado a partir de la pantalla. Luego, cuando ya nos conozcamos en persona, hemos tejido este vínculo que es mucho más democrático que lo que uno suele ver en tu propia zona, en tu propia realidad. Por ejemplo, para que a ti te inviten a una feria del libro, es muy difícil que te inviten en una feria del libro presencial, pero en una feria del libro virtual están abiertas a todo el mundo. Entonces ahí pueden llegar, yo vi escritores realmente de todas partes del mundo, con sus trabajos, con sus ganas de mostrar su escritura, y eso para mí es súper valioso, mucho más que ir a ver a los mismos de siempre, que ya tienen el ego por las nubes, que muchas veces sus trabajos tampoco no te dicen nada, pero ellos están ocupando un lugar de poder. Y estas plataformas permitieron que eso se democratizara y se hiciera abierto a toda la gente. Y ahí me parece que desde ahí viene todo este reconocimiento que se puede hacer a mi escritura, que tiene mucho apoyo de personas que están en lugares distantes, pero que han ido siguiendo mis publicaciones y que han ido leyendo algunos de mis textos, quizás más breves, pero otras personas que también, porque esto me llevó a mí el año 2021, 2020, 2021, a ver, no me acuerdo muy bien ahora, pero creo que fue el 2020, a publicar un libro digital. O sea, digitalicé uno de mis textos, lo subí con un amigo que él se encargó de toda esa parte a una página web, y las personas podían optar al link de descarga del libro a partir de una colaboración voluntaria, muy en la línea de pasar la gorra, de decir, bueno, cada uno puede colaborar lo que quiera, lo que pueda, y va a recibir el libro en su pantalla. O sea, muy pandémico, ¿no? Yo que soy una persona que soy amante y defensor del libro de papel, a mí me gusta tener los libros viejos, los libros de papel, y no soy una persona que esté abierto a publicar ni en Wattpad, ni en Amazon, ni en ningún tipo de plataforma digital. No estoy con ganas de comercializar mi obra a través de plataformas digitales, ni que el libro se lea en lo digital. No es uno de mis objetivos, al contrario, quiero todavía seguir en ediciones artesanales, en ediciones de bajo tiraje. Mis libros nunca se han publicado más de 100 ejemplares por edición, así que incluso ediciones mucho menores, he hecho ediciones de 20 libros, ediciones de 50 libros, y para mí está bien así, yo lo veo así, para mí me acomoda ese sistema. No tengo nada contra la gente que está en las plataformas digitales, también es un mundo aparte, está bien que lo hagan, está bien que se explore por ahí, pero haber digitalizado este libro me permitió enviarlo a muchas personas, a muchas partes del mundo, y pudieron leer el libro. Efectivamente, ese libro se masificó más, se hizo, Claro. hubo más personas que lo leyeron,
el link pudo llegar a cualquier parte, la persona lo pudo leer en su computador o en su tablet, en cualquier parte del mundo, y uno dice, o sea, realmente funcionó, y funcionó muy bien. Y también decir, agradecer a todas las personas que accedieron a esta modalidad y que descargaron este libro y que hicieron sus depósitos, sus giros, muy generosos, muy generosamente. Yo debo decir que la gente eh, sobrepasaba las expectativas de lo que yo tenía al momento de hacer esta publicación. Así que me quedé Sí, súper agradecido. sí, y digamos que la pandemia también fue casi que un regalo para algunos artistas, en el sentido de que como artistas nos pudimos conectar. Bueno, yo lo veo desde ese punto. Yo nunca había escrito tanta poesía como la hice en medio de la pandemia, por esa conexión, con esta conexión que pudimos tener con nosotros mismos. Quizás en tu caso, que eres más viajero, te afectó algo, por el modus operandi que tú tienes digamos, al encontrar esa magia para poder redactar. Pero como tú bien dijiste, la pandemia para nosotros los artistas no fue del todo un boom, no fue del todo una explosión, algo caótico, porque pues pudimos hallar dentro de esa misma soledad, dentro de este mismo confinamiento, esto que hoy está sucediendo, el conectarnos desde lejos con muchos artistas que quizás antes eso no sucedía, que quizás antes solo se manejaba desde la presencialidad y estos medios se omitían, estos medios no eran vistos. Hoy se tiene la capacidad de hacer contubernio con otras personas, con gente del mismo medio, y digamos que con una facilidad. Este, para pasar a hablar ya de tus libros, que ese era el punto que yo quería, como explosión de esta conversa. Quiero hacerte unas preguntitas rápidas, con respuestas rápidas, que es Bueno, digamos, bueno. una categoría que manejé en mi primera charla con Santiago Gaviria, que espero que esté por ahí conectado, un joven caucano de 18 años que se está dedicando a la poesía, y que me parece genial que tú como profesora de entenderlo, la importancia que tiene el arte en los niños y en los jóvenes, y la poca importancia que tristemente se le ha brindado. Eh, entonces vamos con las preguntitas. Libro favorito de Mariano Gallardo. Bueno, El umbral de Juan Emar. Escritor favorito. Sí, diría Juan Emar de nuevo, pero también León Tolstoy. Muy bueno, León Tolstoy. Una canción. Una canción, alguna de los Jaivas, inspiraron mucho también mi época de viajero, puede ser Suben a ser conmigo hermano, que ahí está poesía de Neruda y música de los Jaivas, un clásico en Chile. Un o una cantante que te haya inspirado. Una cantante que me ha inspirado. Bueno, acá en Chile hay una mujer que cantaba tipo en los años 60 que se llama Cecilia y que si bien es una música que acá se conoce como la nueva ola, ¿no es cierto? Una música un poco rock, pero también muy pop. Ella le daba un corte diferente, unas musicalizaciones muy interesantes y me acompañó mucho en mi época también de viajero Cecilia. Lees bastante poesía. Muy poca poesía, la verdad. La poesía la conocí cuando niño y ahí como que tuve una época de leer poesía, después me cuesta la poesía. ¿Y tienes algún poeta o algún poema preferido? Sí, siempre Huidobro como poeta chileno, pero también Hölderlin fue un poeta que me acompañó mucho en mi infancia. ¿Qué tiempo dedicas a escribir a la semana o al día? Soy malo para eso, no tengo como un horario fijo, sino que yo diferenciaría como dos periodos claves de la escritura, uno que es la escritura y otro que es luego la corrección. Entonces, en la escritura yo sí deambulo de manera libre y por lo general muy de amanecida,
sin ningún tipo de horario. Son periodos en que uno puede estar, quizás yo puedo estar 2 meses o 3 meses, si tengo ese tiempo, sobre todo en las vacaciones de verano, lo aprovecho mucho para escribir, entonces me aíslo completamente, me encierro y puedo estar escribiendo en un continuo, no sé de cuántas horas, que no importa si amaneció o no amaneció, es de día, es de noche, uno está metido en la escritura. Eso no tiene Sí, límite. es Pero muy la cierto, es corrección, que yo raro. hice en la corrección, cuando estoy corrigiendo un texto, ahí me pongo un horario y digo voy a corregir de 6 a 7, voy a corregir de 8 a 9, una horita, para ir solamente puliendo, pero eso sí lo hago con horario. Lo otro no le puedo poner límite. Es raro el artista, digamos, que es organizado en cuestión de horarios, es muy, muy raro. Por ejemplo, en mi caso hay veces que yo puedo durar un mes completo escribiendo poemas diarios y hay veces que duro un mes sin escribir ni uno solo. O cuando Claro, empiezo, ahora que estoy redactando una novela, algo filosófica, este, ahí duré primero cuando empecé 2 semanas de lleno escribiendo y pues ahora tengo un mes que no he podido escribir, o sea, no surge esa, digamos, inspiración para que suene algo cliché, no surge. Y es algo muy, muy normal y lo has dicho de la mejor manera. Hay veces que uno amanece leyendo y hay veces que uno simplemente no le da. Primer libro que leíste. que yo recuerde, tiene que haber sido algo así como Corazón o Sherlock Holmes, uno de los dos. Y el libro que más te impactó, o sea, el primer libro que más te impactó. Yo creo que Juan Emar, yo creo que cuando leí el libro 10 de Juan Emar, que son 10 cuentos, ahí desde el título, porque luego tiene la bajada, que son, a ver si no recuerdo mal, creo que son 4 mujeres, 3 lugares, no, puede que sean 4 animales, 3 mujeres, 2 lugares y un vicio. Y ahí se llaman los 10 cuentos. Entonces, ya que Juan Emar partía con esa numerología y que luego partía con sus personajes con apellido de lugares de Chile, además que él, un escritor demasiado fuera de lo común, fue el primer libro que realmente me voló la cabeza. Si bien antes yo había leído Cortázar y ya conocía un poco este género más psicodélico, Juan Emar para mí sentó otro nivel de la psicodelia literaria que no tiene que ver con una época, sino que tiene que ver con un estilo que yo también me interesa explorar, lo que es que la lectura pueda hacer de repente una pequeña distorsión, algo que gatilla en ti otro viaje que no está explícito es como leer entre líneas, ¿no? A veces algo que te saca a otro mundo. Y yo sentí mucho eso con Juan Emar. Alguna manía que tengas para escribir, ese sine qua non, eso que siempre hagas para escribir? Eh, a veces me gusta escuchar música, música que no sea en español, y eso me permite como un viaje. Me pasa, porque escucho música en español y la canto y me desconcentra, y, o sea, alguito mínimo sé de inglés quizás, pero no me la sé, no sé las canciones, entonces me distrae la música en inglés porque no me la sé, pero una en español uno por más que intente siempre empieza a vociferar alguito. Eh, una pregunta que quizás puede sonar en una respuesta un tono crítico, y es que cómo ves el panorama editorial actual. Sí, bueno, lo que también le traté de contestar a nuestro amigo que preguntó, lo veo complicado. Lo veo complicado en el sentido que a veces se hace difícil encontrar una editorial que tenga, que digamos uno esperaría como una cercanía o un apoyo a largo plazo. Por ejemplo, yo con los libros que tengo ya podría decir que tengo una trilogía de lugares de Chile, que son Niebla, Valparaíso, Orcón. Entonces a mí me interesaría que una editorial viese eso, viese que hay un trabajo
más de fondo que solamente hay 3 libros, ¿no? Hay 3 libros que señalan 3 lugares del país, que además son 3 lugares costeros, con mar, con puerto, con historia del Océano Pacífico. Entonces, por ahí a mí me gustaría, claro, alguien viera eso y dijera, mira, que hay un trabajo que para una editorial puede ser interesante proponerlo como línea editorial, o sea, como decir, este escritor va de acuerdo a nuestra línea editorial. Muchas veces yo veo editorial y dicen, no, tu trabajo está fuera de nuestra línea editorial. Entonces uno dice, claro, ¿cuál es la línea editorial que se puede interesar por lo que yo hago? Y eso es lo que yo veo más difícil. Mi trabajo es muy específico, es muy para poco público que se interese en él. No es un trabajo que va a las masas, que va a tocar una temática que esté de moda, que yo diga, ah, mira, está esa temática ahí, así que yo voy a ir a esa temática. No, no, yo no voy a temática de lo cotidiano ni de lo que esté en el momento, sino que yo voy a unas temáticas que son más de largo plazo o de, digamos, de perdurabilidad, que puedan ser más duraderas en el tiempo y no que sea solamente lo que está sucediendo en el momento. No, y aparte de los precios, o sea, haciendo también aquí en Colombia la editorial más barata que yo como joven he conseguido, yo tengo un libro antológico donde soy partícipe, pero como en un concurso que he seleccionado. Pero para poder publicar mi libro tengo que tener en el bolsillo $200 como mínimo, que pues para un joven como yo de 18 años, tener $200 es algo, bueno, para mí, para gente quizás mayor que yo, es algo complicado, ¿verdad? Los $200 Entonces, por un libro, por la publicación, por la edición, por 100 ejemplares y así. son ejemplares. Ya. Ah, ya, en Chile está mucho más caro, ¿no? Acá con $200 no haces nada. Entonces, eso es lo que, y el dólar en Colombia que está subiendo, entonces todos esos factores juegan en contra de nosotros. Por eso mucha gente se ha salido de este medio, se ha salido de este medio porque la Ahora yo verdad, debería decir que en defensa no de las editoriales, que si bien seguramente hay muchas que son editoriales como las que yo he accedido, que son editoriales populares, que tienen precios que tú puedes, claro, hay que esforzarse para llegar a costearlo, pero a favor de eso están los lectores, que en Chile hay buenos lectores, hay gente que apoya, que compra los libros, y eso hace que es posible hacerlo. Porque, claro, si yo hiciera el libro y nadie lo compró, probablemente no haría otro. Y claro, igual hay que estar siempre insistiendo, hay que estar... Yo muchas veces salgo a la calle, salgo con un libro, porque si me encuentro con alguien conocido, le digo, mira, acá está mi libro, cómpramelo. O sea, ando así, retacando, porque no hay otra manera. ¿qué, qué sentiste cuando Muchos viste escritores... impreso, Perdón. qué sentiste cuando viste impreso tu primer libro? No, la verdad que era un desafío. Yo no conocía ninguna editorial, nada, y en un momento era como, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo llego a ver el libro en papel? Y ahí buscando por acá en la ciudad de Valparaíso, hasta que encontré una editorial y pudimos hacer un buen acuerdo y se hizo un buen trabajo. El primer libro que yo publiqué me quedé bastante satisfecho con la calidad del libro y a la vez con el trabajo que la editorial hizo. El primer libro fue Niebla Resplandeciente, ¿verdad? Sí, salió porque conocí ese lugar, Niebla, lo conocí ahí en ese momento, y fue tanto lo que me impactó el lugar y su belleza que yo dije, ahora voy a escribir un libro a este lugar. Y por eso surgió el primer libro, que quizás no era algo que yo haya tenido pensado como en el tiempo, como sí he tenido mucho más pensado escribirle un libro a Colombia, escribirle un libro a Bolivia, escribirle un libro a Ecuador, que son proyectos que los tengo ahí como con los cuales ya he caminado un
un rato ya con esa idea, y esto de Niebla surgió dejando de lado a otros libros que venían postulando a ser publicados mucho antes, y este de Niebla salió y dijo, no, yo voy a ser el primero. Pero ya habían otros que estaban caminando y que podrían haber sido mi primera obra, pero lo de Niebla surgió tan rápido y con tanta fuerza que ese libro quiso decir, no, yo voy a hacer la primera obra. Y se le dio el camino y dijimos, ya, Niebla primero, vamos. ¿Qué siente un extranjero cuando llegó a mi tierra y Colombia, cuando estuviste aquí, y qué fue lo que más te impactó? Súper difícil esa pregunta. Y bueno, para mí en primer lugar era un sueño llegar allá, que cuando se cumplió, yo me acuerdo que el cruce de la frontera ya a mí me emocionó. Ahí también como quizás este ingenio o esta pillería, que a veces uno dice, no, la pillería es típico chileno. Y en Colombia también existe, así que quizás hay algo que inmediatamente chilenos y colombianos nos encontramos en esa pillería, no lo digo en mala, sino que en esa pillería del ingenio, porque yo me acuerdo que yo crucé a pie, entonces me dicen, usted tiene que tener un pasaje de entrada y salida, la policía. No, le digo yo, ¿cómo voy a tener un pasaje de entrada y salida si yo voy entrando, yo no estoy pensando en salir y cómo es la cuestión? Y me dicen, no, mire, usted vaya a la agencia, usted le dice que viene a la frontera, que necesita un pasaje de entrada y salida, ellos se lo venden, usted después va de vuelta a la agencia y se lo devuelven. Usted devuelve el pasaje y le devuelven la plata. ¿Cómo? Le dije yo. No, si así se hace. Y claro, fui, compré un pasaje, oiga, pero después me lo van a devolver, sí, sí. Y fui, compré un pasaje, lo presenté ahí, listo, tiene un pasaje, ya pase. Ahora me devolví el pasaje y me devolvieron la plata. Entonces, yo dije, claro, ese tipo de cosas como a veces hay una burocracia y la persona tenía que tener el pasaje de entrada y salida, pero también estaba la buena onda o este acomodo que te podían decir, ya tráigalo nomás y después se le devuelve la plata, pero fue como la primera situación que tuve al llegar a Colombia, entonces dije, sí, aquí uno sobrevive mucho, igual que en Chile, que se puede ir en la micro pagar menos, ¿cuánto vale? Tanto, pero tengo tanto, ya suba nomás. Ese acomodo a la vida, saltándose quizá un poco la regla, pero buscando lo más humano. Pero a mí la verdad es que yo te diría, José, que a mí me sorprendió mucho más Colombia por se, se siente mucho más la que es la solidaridad. Y eso, obviamente, para nosotros como pueblo nos quedamos en deuda. Quedamos en deuda cuando uno visita Colombia y ve que la gente es mucho más solidaria de lo que somos acá en Chile. Y eso que en Chile uno dice, no, es que Chile es un país solidario. Y no es así tanto como yo lo viví, por lo menos, andando en la calle, viendo cómo la gente siempre dio la mano, siempre allá nadie se muere de hambre porque la gente es solidaria con su comida. Y eso es algo que impacta mucho. Una forma de compartir muy bacana, muy humana, muy... Y lo otro que bueno, que seguramente tú también quizás lo puedes confirmar, es que quizás ahora esto se hizo más masivo, pero en esa época cuando yo estuve allá, el sentir la muerte presente como una compañera de vida hace que las personas compartan de manera mucho más honesta y más decidida, porque existía siempre ese riesgo de salir, no sabes si puedes volver o puedes morir yendo a comprar el pan, o sea, no sé, ese sentido de lo efímero de la vida, yo sentí que estaba muy marcado en Colombia como las posibilidades del día. Y lo que yo me acuerdo que era como yo sentía, o sea, vivir o morir era como sacarse la camisa, algo tan simple, o sea, tengo calor, me saqué la polera y ya, o sea, estoy vivo, estoy muerto, es una posibilidad muy simple. Y eso hacía que las relaciones fueran eh, con mucho afecto, con mucha honestidad, o sea, las cosas son así nomás y listo, como mucha apego a la vida, sabiendo que es tan frágil. Sí, sí, eso es cierto. Aquí la muerte casi que nos respira.
nos respira en la nuca. Y pues digamos que es algo que sucede mucho en América Latina, pero aquí sucede de una forma un poco sublime y un poco nostálgica. Ahora, eh, entrando ya para finalizar y no lo dejé de último, como para que esto se viera, como para disminuir la importancia de ellos, sino para conocer, fíjate que ya yo puedo saber más o menos a qué van a ahondar tus libros sin hablar siquiera de uno de ellos. Entonces, esa era la intención que yo tenía, no plasmar mucho qué era cada libro para tener también esa hambre, esa curiosidad, eso que es muy útil para el lector. Pero sí me gustaría conocer, por ejemplo, de el último, si no estoy mal, que fue Rod Horton, si no estoy mal, o el Sí, primero que bueno, fue... ese libro es dedicado a Orcón. Orcón es una caleta de pescadores de aquí en la zona central, y el título nace un poco como de este juego de palabras entre rock and roll, pero este es rock and Orcón. Orcón es una caleta de pescadores donde se dio una mezcla en los años 70, donde llegaron muchos hippies y se hicieron pescadores, o los pescadores se hicieron hippies, ahí se dio un proceso medio muy loco, muy distorsionado, y que hizo que Orcón sea hoy en día todavía un lugar donde mucho la gente va, si bien a relajarse, ¿no? A estar ahí en la playa, pero también a buscar este sentido de la relajación, de, en una época cuando uno conocía, uno iba a Orcón y tú te podías bañar desnudo en cualquier parte. Luego ahora eso se convirtió, bueno, en que hay una playa nudista en un sector específico de Orcón, ahí va la gente que quiere estar desnuda. En otro sector tú vas a ver que está la gente que está tomando, que está consumiendo droga. Eso se ve como comúnmente en Orcón, ¿no? Hay mucha gente que le molesta, que van a Orcón y dicen, mira cómo está este lugar, lleno de gente drogándose. Pero bueno, es parte de la historia de Orcón. Y no se da en otros lugares, ahí se da mucho eso. Entonces yo quise hacer en el libro Rock Sí, en Orcón, contar un poco eso, esa historia distorsionada. de hecho en lo que leí en el prólogo o en una reseña que alguien hizo, no recuerdo bien, mencionaba eso, que hablaba un libro muy basado en la psicodelia, en ese mundo psicodélico, que digamos que para muchas personas es un tabú y es algo súper normal, es algo súper cotidiano, y más en esta zona del sur americano, algo súper normal y bastante hasta interesante, el reflejo de algo histórico como es la ciudad de Orcón, el contraste con el rock and roll, que yo diría que ese contraste se debe también a que ese mundo rockero es muy psicodélico y de ahí viene también esa unificación, ¿verdad? Eh, entonces, esos contrastes a mí me gustaron. Val póstumo. ¿Qué significa Val póstumo para Mariano Gallardo? Bueno, esa es pregunta clave, porque un título que ha sido también criticado, o ha sido con poca gente que lo ha sentido como un buen título. Val Póstumo para mí, bueno, resume dos cosas, que es Valpo, que es como le decimos de cariño al paraíso, y póstumo por el reconocimiento que todo artista se expone a reconocer, obviamente, cuando ya no está en este plano. Y coincidió con la muerte de un querido amigo poeta que yo tuve desde la infancia, que fue Carlitos Peirano, y Carlitos Peirano falleció en 2019, y justo en ese momento yo había terminado el libro, y sentí que ahí estaba ese reconocimiento póstumo que iba a tener Peirano, que no tuvo en vida, y que esperemos que, bueno, que llegue, aunque sea, nunca es tarde para reconocer a un gran escritor, un gran artista. Pero llevándolo a la realidad del libro, yo dije, le pasa lo mismo a Valparaíso, que Valparaíso es una ciudad, un puerto, con mucha historia, con mucha cultura, pero que también
de alguna manera esa cultura murió a partir de la llegada de las mafias inmobiliarias, de cómo queman los barrios para que la gente que vive en sectores donde lo que se conoce no como la toma de terreno, que ya son barrios que se han formado en tomas de terreno y que llevan ahí décadas, pero que estas mafias no tienen ningún problema en quemarlo todo para sacar a esas personas de ahí y luego poder ocupar esos terrenos para ya sea construir carreteras o construir edificios. Y eso se ha vivido Acá, mucho en el paraíso. acá al interno me preguntan que, bueno, me dicen que te pregunto, perdón, que, que si siempre hay algo de crítica social en tus libros. Seguramente no es algo que yo quiera proponer como el centro, pero siempre va a haber. No me gusta llegar al eslogan, a decir, vamos todos a luchar contra eso, o este es el momento de... No, pero que sí subyace cuando alguna persona lo lea y le llegue a una reflexión de ese tipo, por supuesto que es parte y gracia de la obra en sí misma, y no un expreso deseo del autor de querer decir estamos todos contra Piñera, por ejemplo. Sí, estamos todos contra Piñera, estamos todos contra Duque, sí, pero no lo voy a decir de manera expresa en el libro. Pero sí, la lectura de ese libro puede llevar en ideas de ese tipo. Sí, aunque contra Duque estemos todos. Eh, bueno, y rondeando un poco algo que estaba leyendo aquí está. En una entrevista, pues, que a ti te hace El Ciudadano, yo soy muy investigador, ¿no? Casi que chismoso, diríamos aquí. Excelente, Eh, ¿eh? Escribir sobre territorio siempre ha sido parte de mi interés en la literatura, que es algo que tú dices. Y yo, cuando yo te pregunto al privado, que yo te pregunto a qué género ronda tu literatura, recuerdo que tú me dices a lugares, así a secas. Entonces ya a mí otras personas, también otros jóvenes me han comentado así, los leía o los investigaba y era un fiasco, porque se referían a lugares, sí, porque escribir a lugares siempre lo toman como algo simplemente descriptivo y queda queda rondando ahí, pero sin ningún interés, digamos, histórico. Eh, o un interés que trascienda más allá de ese lugar, no le ponen, digamos, algunos característicos que hagan que el lector sepa quién está leyendo. Yo no te he leído, no he leído un libro tuyo, pero leyendo las reseñas o los comentarios que te han hecho, ya uno va sabiendo más o menos, no qué se puede esperar, sino que algo bueno se va a esperar y es algo importante. Entonces, cuando tú me dices a lugares, yo digo, mierda, este man, ¿con qué me irá a salir? Luego empiezo a investigarte, luego empiezo a investigarte y entiendo que es que tú hablas de lugares, no digamos que de viajes que tú has hecho, pero sí del interés de los viajes, o sea, del interés que tú tienes de conocer, el interés que tú tienes de distintos entornos, si no me equivoco. No, si bien yo ahí sí te preciso, José, que está la gata que entra y sale por acá. Eso es lo que a veces me rasguña la puerta, quiere entrar y después quiere salir. Fiel compañera la gata de todos mis libros, la gatita menta. Pero no, yo sí refiero en todos mis libros los lugares donde yo he estado, los lugares donde yo he vivido, lugares donde yo me he emocionado, he conocido a la gente de ahí. De hecho, muchas veces yo menciono personas que existen en la vida real y las pongo con sus nombres reales. Y eso, claro, me ha traído cosas a favor y cosas en contra. Hay personas que se sienten ofendidas de que dicen, oye, yo era esa persona que tú mencionaste ahí. Y sale su nombre tal cual, no con nombre y apellido, porque ahí ya sería, digamos, mucho, pero quizás la persona que se lee y ve que dice su nombre y entiende que quizás yo estoy mencionando
si bien es un personaje que está ficcionado y que no tiene nada que ver con esa persona sí vive en ese lugar y de alguna manera se va a reconocer. Entonces yo no hago una literatura realista, que me encantaría a mí ser realista, pero no puedo. Y tampoco hago un trabajo ni antropológico, ni sociológico, no son libros en los cuales yo estoy refiriendo cosas reales, sino que yo tomo cosas de la realidad, pero las pongo en una ficción que yo tengo en mi imaginación, que yo quiero crear a través de las palabras para poner a las personas que lean en una problemática, en una forma de comprender este territorio que está narrándose a sí mismo. Entonces eso es lo que yo quiero captar. Es como dijera uno de los personajes que aparecen en Orcón, dice, escuchamos el mar, pero no lo entendemos lo que nos dice. Y yo pienso, de eso se trata, entender lo que dice el mar, entender lo que dice la tierra, entender lo que dice el río, entender lo que te cuenta ese árbol que está en ese valle y que ese árbol por lo menos puede tener 50 años, 100 años, y cuántas personas se han apoyado ahí en ese árbol, han estado a la sombra de ese mismo árbol. Y si tú vas a ese pueblo, vas a encontrar ese árbol que está en el libro. Y cosas que a mí me han sorprendido, me han llenado satisfacción en ese sentido. Con Niebla Resplandeciente, por ejemplo, pasó que un lector tomó el libro como si fuera un libro de viaje e hizo la ruta. Se fue a Niebla, buscó los lugares y ahí se grababa, y después lo subía a sus redes sociales y decía, aquí estoy siguiendo este libro, dice que estamos en tal lugar y aquí está el lugar. Y él fue a la Casa Azul, de la cual habla el libro, y buscó a Susana Puelo, que es una de las protagonistas del libro, y fue a la casa y golpeó y dijo, ¿está Susana Puelo? Y le dijeron, no, está en Puelo. Pero él intentó, y él, para mí ahí ya, y yo sentí que el libro había tenido una magia mayor, que yo te decía, en el fondo ahí está la obra. No fue lo que yo escribí, sino que la obra es lo que le pasó a esa persona al que leyó el lector, libro exacto. y que le hizo ir a ese lugar y querer conocer a ese personaje, si era real o no. Y ahí yo digo, bueno, el libro, los personajes se pueden salir y también las personas pueden entrar. Y ahí se hace como una dimensión. El libro te permite entrar al libro y te permite que el personaje salga del libro y jugar con eso un poco. Digamos, como dice un amigo mío, que él escribe relatos, crónicas. Él dice que este tipo de escritores, así como tú, son chismosos refinados. Que son, De todas que maneras. son, que son personas que viven chismoseando, que viven pendientes a lo que sucede a sus lugares aledaños. como, como decimos en la costa, con la oreja parada. Y toman eso como, vamos a decir, como inspiración, como fomento de su arte, y que si todos los chismosos fuesen así como tú, que viva el chisme, desde luego que han sido obras magníficas. Y ya para finalizar, ya 1 hora y 14 minutos, y uno feliz, y no ha pasado el tiempo para nosotros. Uno feliz aquí se quedaría hablando hasta 6 horas seguidas, pero sabemos que hay quehaceres, pero ha sido para mí una conversación magnífica, como te digo, no he sentido que el pasar del tiempo. Aquí puse, de hecho, en los comentarios el autor que comentaba, Juan Emar, recomendado por Mariano, a que más personas se interesen por ello. Al finalizar el live, a Melba Miranda también quiero saludarla, que ha estado desde el principio aquí. Oh, tan querida ella desde Panamá. No puso, pero aquí puso que te felicita, que las pregunta, o sea, genial, Melba genial. desde Chiriquí, en Panamá. Un gran saludo para ti, querida Melba. Que también invito a ella que comparta, a ti, Mariano, que cuando finalicemos esto desde la página compartas y más personas se unan a esta experiencia, ¿verdad? Que, pues, no por halagarme, pero siento que es una experiencia muy importante el conocernos,
el fomentar uniones entre artistas y el que, pues, si las 200 personas que hoy te han visto o las personas que han comentado, etcétera, conozcan que siga habiendo arte en Sudamérica, que Sudamérica no es solo desigualdad, no es solo hambre, no es solo tiranía de algunos políticos, no es solo corrupción, y si hablamos de los problemas no terminaríamos. Pero Sudamérica también es arte, y no son artistas solamente de antaño, que todavía hay artistas en la actualidad que están fomentando cosas distintas, que lo que tú has mostrado es algo diferente, como tú bien lo has dicho, que quizás no es algo que se fomente en algo masivo, pero que quienes te lean van a tener la posibilidad de conocer algo distinto y pienso que es un común denominador que todos quieren, pero que no todos obtienen y que tú lo has obtenido y que has fomentado lectores y que has conquistado lectores y pues para despedirnos me gustaría que brindaras unas palabras a jóvenes como yo, que soy un joven de 18 años, que hoy estoy entrevistando a una persona mayor y mira que no hay el por qué limitarnos ni por países, ni por épocas, ni por edades, ni por género. Yo soy poeta, tú eres más novelista y aquí estamos como alguna vez Gabriel García Márquez entrevistó a Pablo Neruda, este, hoy yo entrevisto a Mariano Gallardo, entonces me gustaría que te despidieras con unas palabras de afecto a los que hoy te han visto y a los que luego de terminar este live sé que te verán porque de verdad ha sido una magnífica conversa. Sí, perfecto, José, yo te agradezco esta oportunidad y antes de despedirme, te tengo una pregunta también. Aquí te voy a poner un poco en aprieto. Y Un también desquite. quería yo anunciar, aprovechar que estamos conversando acá con José desde Barranquilla, mi nueva obra, mi última obra que acabo de terminar y que tuve el momento de poner el título, a mí a veces eh, no es lo más, no es lo Sí, es más fácil. complicadísimo. Y como ya venía siguiendo más o menos una línea de títulos que yo dije, por ahí tengo un camino. Y entonces mi próxima obra, que yo espero que se publique lo antes posible, ya estoy buscando editorial, estoy en conversaciones con una editorial en Santiago, pero todavía no hay respuesta. Así que también abro el juego acá, porque me encantaría que hubiese una editorial en Colombia, así que más adelante lo podemos seguir conversando de esto. Claro, Y el título que encontré para este libro es Locombia, genial, y tiene un subtítulo, Tradiciones y Traiciones. genial. Y no quiero que la gente de Colombia se me ofenda con el No, título no, de la cumbia, pero lo hago con mucho cariño y quería saber a ti qué te parece como título, si puede sonar mira, ofensivo o si puede a ser... mí, a mí me parece súper, súper genial porque Colombia tiene para mí varios tipos de locuras. La primera locura es de ser un país, digamos, feliz en medio de tanta guerra. País feliz en medio de tanta muerte es un tipo de locura que deberíamos estar muriéndonos en mares de llanto. La segunda es la locura de aún tener esperanza en un país que hace 200 años no ha tenido ningún privilegio. Y la tercera es un país que siga confiando en gente que las ha traicionado, gente que lleva el apellido de los mismos que la han matado de hace muchos años. Entonces, esa tercera locura no me gusta mucho, pero es una locura de esa misma inocencia y, y pues a mí me parece un título genial. Y lo de tradiciones y traiciones, pues Colombia es un país que tiene tradiciones súper. Digamos aquí en Barranquilla, no sé si has escuchado el carnaval de Barranquilla alguna vez, que es Claro, el segundo mejor carnaval del mundo, luego del de Brasil, y pues se tienen muchas tradiciones, pero también hemos sido traicionados por esa misma gente, por esos mismos de esa franja pequeña que pues nos han traicionado y como colombiano me enorgullece ese honor que nos estás haciendo también con el título y
para ver si desde Chile los que te leen también entienden que Colombia es un país que por más guerra que tenga es un país que esperemos que se augura un mejoramiento próximo y pues yo me siento muy como colombiano, muy halagado, la verdad, de que en tu recorrido te hayamos inspirado algo. Gracias. Yo espero que ese sea uno de mis libros más queridos. Ahí he metido una serie de relatos que si bien dan a conocer tradiciones de Colombia, también de alguna manera traicionan esa vida que hay, que tú nombras en Colombia, esa locura de, bueno, cómo se sigue viviendo así con tanta alegría, pero esa es una maestría que hay que heredarla. Claro. Y Bueno, y esperamos ese finalmente, libro pronto por acá. sí, sí, encantado. Y yo disfruto mucho de conversar con personas sobre literatura, así es que cualquier persona que quiera acercarse me busca por mi Facebook, Mariano Gallardo, y podemos conversar sobre la literatura en general. A veces converso con personas que están recién partiendo sus primeros textos y me los pueden enviar. Les puedo dar una opinión con mucho respeto, a veces lo hago, pero siempre les digo lo mismo. El trabajo de editor, eso lo hace cualquiera que sabe, pero el trabajo de escritor, eso lo puede hacer solamente la persona que siente Que esa siente, escritura. exacto. Entonces mucha gente tiene vergüenza porque escriben con falta de ortografía o les falta una palabra, otra palabra, no llegan, repiten siempre lo mismo. No importa, sigan escribiendo, si tienen ese talento, eso los va a llevar más lejos que muchas personas que pueden estudiar y saber mucho y no tienen ese talento. Y ahí hay algo en el cual confía en esa luz que te lleva a escribir, que la tienes en tu interior y que te hace querer escribir, aunque no lo hagas, si no cometes errores, no importa. Yo eso es lo que le diría a todas las personas que están partiendo en esto, o a las personas, no importa su edad, hay personas que pueden partir a escribir a los 80 años y está bien, partan ahora y sigan lo más lejos que puedan. Sí, es muy importante eso, que hay veces que las personas se limitan por errores y es que no hay algo más bonito en un artista que el error que comete. Eso es lo más bello de un artista, que esos errores, pues, hay veces que uno escribe quizás en un momento caótico y lo único que busca es o una cerveza o un lapicero o las dos al mismo tiempo eh, y, y se sienta a dejar que el mismo alma coordine las manos y a veces el alma no es tan poético, pero es real y para mí no hay algo más bonito en el arte que la realidad, que plasmar la verdad. O sea, la verdad para mí es lo más artístico que existe. Entonces, despidiéndonos hoy 25 de febrero, aquí hora colombiana 8:25 de la noche, con más de 220 espectadores que tuvimos a nivel general y más de 20 reacciones, despidiéndonos de Mariano Gallardo, un buen novelista. Triste no poder hablar mucho de tu función como profesor, pero ahí uno puede entender que si así como eres, como persona, como autor, como viajero, como loco, porque entregarse a esto es una locura, hacer esto es una locura. Entonces uno sabe que ha de ser un buen docente y pues me enorgullece que como futuro docente tener en Sudamérica profesores con esa misma onda. Un placer tenerte por acá, Mariano. Encantado, igualmente. Un fuerte abrazo, José, para ti, para toda Colombia. Fuerza, seguimos en la lucha. Vamos, Colombia. Que siga. El like quedará subido en Letras del Vacío. A los que estén aquí, quedará ahí guardado. Mariano igual lo compartirá desde su Facebook para que ustedes también puedan verlo, seguirlo y conocer más de él. Nos despedimos y esperamos una pronta conversa para tu próximo libro, Colombia. Obviamente aquí lo vamos a estar esperando. Eso.
Chao.